Quiero que tomen sus Biblias y vayan a segunda de Timoteo. Segundo carta de Timoteo, pueden estar ahí. Y yo le voy a pedir al Señor de nuevo que bendiga este tiempo. Señor, yo te pido que tú te glorifiques en esta mañana y que tu palabra haga lo que solamente ella puede hacer en nuestros corazones. Pido que me ayudes, Dios, a explicar estos versículos lo más claramente posible y que mis hermanos puedan ser edificados y retados por tus palabras. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Cuando una persona está al final de sus días, cuando una persona está ya a punto de morir, ¿qué puede decir una persona a alguien que realmente ama mucho? A una persona que ha sido tu compañero, tu colaborador, o a una persona que ha sido tu discípulo. ¿Qué puede decir una persona que está a punto de morir? Cuando una persona está a punto de morir, se asegura de que sus palabras sean bien seleccionadas porque no tiene mucho tiempo. Se asegura de decir las cosas más importantes que van a ser de ayuda para esta persona a quien tú le estás escribiendo. Ese es el caso de Pablo, que está a punto de morir. Pablo está preso. Había sido encarcelado porque durante ese tiempo la ciudad de Roma había sido incendiada por su mismo emperador Nerón. Y los cristianos habían sido usados como conejillo de India y habían sido acusados y estaban siendo perseguidos, perdieron sus casas, todas sus posesiones, sus familiares, algunos fueron realmente asesinados. Pablo fue encarcelado por el Evangelio y Nerón estaba a punto de mandar a que le cortaran la cabeza. ¿Qué le dice uno a una persona así que tú quieres ayudar? Pablo hace varias cosas con su discípulo Timoteo. Número uno, le deja un legado. Vean conmigo en el capítulo 2, en el capítulo 4, los versículos 4 al 6, versículos 6 al 8, en el capítulo 4, perdón. Segunda de Timoteo, capítulo 4, 6 a 8. Dice él: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Él sabe que va a morir. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Tanto como uno empieza, como dicen por ahí una frase, ¿verdad? Sino como uno termina. Pablo está diciendo: yo terminé bien, yo peleé la batalla bien, fui fiel. Dice él: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuál es el legado que le deja Pablo a Timoteo? El legado es, mira mi ejemplo, Timoteo. Ejemplo que aprendió el mismo Pablo del Señor Jesucristo cuando dijo que Jesucristo dio profesión fielmente de la sana doctrina delante de Poncio Pilato. En segundo lugar, ¿qué hace Pablo con este Timoteo antes de morir? Le da palabras de ánimo. Vea un poquito atrás, en el capítulo 1, versículo 7, se entiende que Timoteo era una persona bastante tímida. Aunque tenía dones y era un pastor, tenía obviamente las cualificaciones para pastor, pero parece que era una persona tímida. Además de que era una persona relativamente joven para el trabajo que iba a hacer. Era una persona que como pastor tenía que hablar a la gente, tenía que corregir a la gente, a veces tenía que corregir a la gente fuertemente, aún personas que fueran mayores que él. Yo recuerdo una clase que me dijeron a mí, un versículo que dice un versículo, cuando estés predicando, hablando a Timoteo y animándolo, dice que nadie te menosprecie. El profesor explicando ese versículo dice que nadie se te escape. Y el trabajo de un pastor, en este caso, aunque fuera joven, era predicar la palabra de Dios y que nadie se le escapara. Sea viejo, sea joven, esté fuerte, esté alto, sea chiquito, no importa. Es necesario que Pablo le diga a Timoteo aquí en el versículo 7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es un versículo que uno tiene que predicárselo personalmente. Hablarse con la verdad uno mismo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es para tu timidez, Timoteo. Y Pablo entonces se pone como más serio entonces y le da a Timoteo en su tiempo antes de morir un mandato. Pero noten el peso y la solemnidad del mandato de Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículos 1 al 5. Y piensen mientras escuchan estos versículos si necesitamos este tipo de palabra en nuestro tiempo. Versículo 1 del capítulo 4.
Oigan qué manera. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos. Versículo 5. Y aunque la gente está en esa frecuencia y no quiere escuchar la palabra de Dios, ¿qué es lo que tú debes hacer? Versículo 5. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y él le dice claramente, ¿qué tienes que hacer? Predica la palabra, pero predica la palabra en un tiempo como. Él le había dicho también, le había recordado algo en el capítulo 3 acerca del carácter de los hombres de los últimos días. Escuchen esta lista de los tiempos que se aproximaban en ese tiempo y ahora por supuesto mucho más. Esto se refiere por supuesto mucho bien cerca de cuando el Señor esté por regresar. Pero oigan la descripción de los hombres en los últimos días y tiempos peligrosos. Oigan este listado. Capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, un recordatorio. Oye esto, Timoteo. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Tú necesitas amarte más? No. Ya te amas demasiado. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Oigan esto. En los últimos días, pero esto es un big deal. Desobedientes a los padres. Oh, eso es parte. Un muchacho desobediente a su papá, un rebelde en el tiempo del Antiguo Testamento, se castigaba con la muerte, se apedreaba. Este muchacho es borrachón y no podemos con él, decían los padres. Los padres mismos debían sacarlo y los padres mismos debían apedrearlo. Oiga eso, un muchacho desobediente en aquel tiempo. Ay, pero eso es duro. Eso lo inventé yo. ¿Delincuencia juvenil? No. No. Más. Dice, desobedientes a los padres. Ingratos. ¿Y ser ingrato es tan malo? Sí. Sí. Dice, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Pero ¿qué hace un pastor joven entonces en una ciudad como está él y donde hay hombres de esta categoría? Pablo le dice en el capítulo 4 lo que tiene que hacer. Hazte un estudio de mercado y ve y pregunta a la gente más o menos qué es lo que ellos quieren oír. Y tú preparas sermones más o menos para que a ellos les guste más o menos. No, predica la palabra. Pero que la gente no quiere oír la palabra porque eso está muy anticuado. Y la palabra solamente, si predica la palabra. En ese recordatorio entonces usted ve en el mismo capítulo 3, versículo 14, dice, y ahí vamos a estar nosotros en este capítulo, en los versículos 16 y 17 hoy. Pero oigan lo que dice en el capítulo 3, versículo 14, dice, pero persiste tú, a pesar de estos hombres y estos tiempos peligrosos, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y aquí están los versículos que vamos a ver en esta mañana, que son los versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El sermón de hoy lo titulamos La singularidad de las Escrituras. La singularidad de las Escrituras, y lo vamos a estudiar bajo tres encabezados. Tres encabezados. En primer lugar, veremos el origen de las Escrituras. En segundo lugar, la utilidad de las Escrituras. Y en tercer lugar, el fin
de las Escrituras. Nosotros sabemos ya las circunstancias que movieron a Pablo a escribir esta carta, y vamos a ver el texto nuestro, versículos 16 y 17, y vamos a ver qué significa, y no tan solo qué significa este texto, sino qué implica para nosotros hoy. Cuando uno estudia la Biblia hay que tomar en cuenta algo muy importante. Nosotros no tenemos que hacer la Biblia sea relevante para hoy y traer la Biblia aquí, al revés. Tenemos que tomarlos a ustedes y nosotros mismos irnos allá en aquel tiempo y ver lo que la Biblia significaba para ellos en el tiempo que ellos la escucharon. Esa es la manera de entenderlo. Entonces luego hablar de implicaciones para nosotros hoy. En primer lugar, el origen de las Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Hay un problema con la familiaridad. Cuando uno está familiarizado con algo, la actitud de uno es un poquito de desdén. ¿Qué uno dice cuando uno se sabe algo? Yo he oído eso ya. Cuando usted oye toda la Escritura es inspirada por Dios, es muy fácil que usted diga, ya me sé eso. ¿Cuántas veces yo he leído eso? Y tú le preguntas a alguien, ¿y la Biblia es inspirada por Dios? Y ellos te van a decir, oh, sí. Ahora, el detalle es cuando tú poke, como dicen en inglés, ¿verdad? Cuando tú haces como probe, no sé la palabra que utilizas, tú punchas bien y preguntas bien, ¿qué es lo que la gente entiende cuando dice que la Biblia es inspirada por Dios? Posiblemente no va a ser lo que realmente significa eso. Y eso vamos a hacer. Vamos a explicarle a ustedes qué es lo que significa que la Biblia es inspirada por Dios. Esta doctrina ha recibido múltiples ataques. Si estás escuchando un sermón del versículo 16 del Dr. Steve Lawson, y él dice que hay varias cosas que han sido atacadas fuertemente a través de la historia por los críticos, y todas Jesús, el Señor Jesucristo, las creía literalmente. Él creía en las Escrituras. En primer lugar, atacan la historicidad de Adán y Eva. Jesús habla de eso y dice, ¿ustedes no han leído que en el principio varón y hembra los creó? Refiriéndose a Adán y Eva. Número 2, atacan y ridiculizan la historia, no el cuentico nada más, y la fábula de Noé y el diluvio, en que toda la tierra fue anegada en agua, todo el mundo se ahogó, excepto 8 personas. Y el diluvio no fue local, fue global. Dicen que eso no existió, que eso no puede ser. Número 3, atacan la destrucción de Sodoma y Gomorra. Solamente esas 2 palabras, Sodoma y Gomorra, es casi para uno caer preso. Pero un día de esto yo creo que voy a hacer una prédica sobre eso, porque es necesario recordar eso. ¿Qué pasó ahí realmente? Jesús dijo, y eso lo dijo a la gente que calienta silla, para decirlo en lenguaje de hoy, a los que son simpatizantes del Evangelio, nada más, y que están en los bancos por años y por años, y no hay frutos. Jesús dijo, miren, ustedes que escuchan la palabra de Dios, yo les voy a decir algo a ustedes. Si lo que ustedes están escuchando se hubiera predicado en Sodoma y Gomorra así tan perversa, se hubiera arrepentido. Y ustedes escuchan la palabra y no hacen caso. ¿Saben qué? El castigo de ustedes va a ser peor que el de Sodoma y de Gomorra. ¡Ay, mamá! Yo a veces pensando en esto digo, mira, si yo soy una persona sentada en los bancos ahí, y yo sé que yo estoy relajando, que yo realmente no soy cristiano, y que yo lo que soy un vagabundo, aunque vengo todos los domingos, y yo oigo algo así, ¿sabes qué yo haría? Yo dejo de ir ahí. Por lo menos voy a otra iglesia, pero ahí no voy. Porque ahí me están diciendo que yo voy a recibir mayor condenación que los de Sodoma y de Gomorra, porque yo escucho la palabra y no le hago caso. Pero el punto que estamos haciendo es que Jesús creía literalmente que existió un Sodoma y un Gomorra. Y en cuarto lugar, que también es ridiculizado, la existencia histórica de Jonás, que se lo tragó un gran pez. Lo ridiculizan eso, creen que es una historia de niños. No, es real. Cristo dijo que Él iba a estar, hablando de su sepultura, 3 días y 3 noches en la tierra, como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en un pez. O sea, estoy diciendo que Jesús creía estas cosas, aunque sean atacadas.
Pero vamos a ver lo que dice el diccionario bíblico ilustrado, y quiero asegurarme que lo leo bien de aquí para que oigan el punto, en cuanto a 4 ideas y maneras en que la gente ha entendido históricamente esto de la inspiración de las Escrituras. ¿Qué es lo que se ha entendido históricamente? Según el diccionario ilustrado de Holman. Número 1. La Biblia ha sido inspirada como cualquier otro libro con autores humanos. Homero, la Ilíada y la Odisea. Cervantes, el Quijote de la Mancha. No, la Biblia no ha sido inspirada en esta manera. Segundo, la Biblia ha sido inspirada por Dios solo en forma parcial. ¿Qué dicen ellos? Bueno, cuando habla de asuntos teológicos, sí es inspirada, pero cuando toca la ciencia o la historia y cualquier otra área, no es inspirada. No. Cuando Jesús habla de las Escrituras como el uso que Jesús le hace, Jesús y otras partes de la Biblia defienden aún las partículas más pequeñas, no de una palabra inclusive, aún de una letra, de un trazo. Ahí los teólogos hablan de la inspiración plenaria, su totalidad, y aún las partes, y verbal, aún las palabras de las Escrituras, de la Biblia, son inspiradas. Y Cristo creía esto y decía que aún el cielo, mejor pasaron el cielo y la tierra, y mis palabras no pasarán. Dicen que no. Si habla de cosas teológicas se puede creer y es la palabra de Dios, pero si habla de cosas científicas, no, eso está demasiado avanzado para la Biblia. Vamos a ver algo ahorita, a ver si es verdad. Número 3. La Biblia es divinamente inspirada sin la participación plena de autores humanos. Ahí es que yo creo que los evangélicos estamos equivocados, porque uno quiere proteger a Dios. Cuando usted oye, por ejemplo, la Biblia tiene doble autoría. Es inspirada por Dios y escrita por seres humanos al mismo tiempo. Sí, no, espérate, la Biblia solamente es inspirada por Dios. Hombres ahí no. No. Usted tiene que entender bien cuál es el concepto. Esta es la teoría del dictado mecánico que hace que el origen de la Escritura sea análogo, similar a los mitos del origen del Corán y del libro del Mormón. Atención, dije mitos. Del Corán y del Mormón. Son religiones falsas. La Biblia no vino así. No fue que Dios les dictó, aunque hay partes de la Biblia en que Dios literalmente dictó algunas cosas, algunos profetas, pero no es toda la Biblia que fue creada de esa manera. La Biblia y su inspiración se explica de otra manera. Voy a leer aquí el 4 y esta es la verdadera, la real. La Biblia es divinamente inspirada porque Dios obró en forma simultánea con los autores humanos en la producción del mensaje escrito que Él deseaba transmitir. Esta postura clásica enseña que el Espíritu Santo supervisó a más de, atención, de 40 autores provenientes de una gran diversidad de trasfondos. Eran pastores, reyes, profetas, pescadores, hasta militares. Durante un periodo de 1500 años, 1600, a fin de producir con coherencia sobrenatural, no simplemente sus pensamientos, sino las propias palabras de Dios para la humanidad. Por eso que el título del sermón es La singularidad de las Escrituras. ¿Qué libro como este? Ningún otro libro como este. Ningún otro libro como este. Y alguno puede decir, bueno, ¿cómo que la Biblia es inspirada por Dios y también es hecha por los hombres también? Eso como que no me cuadra. Pero ¿qué otra doctrina fundamental de las Escrituras no ha sido también atacada? Estaba leyendo a el tercer presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson, que era el tercer presidente. Él preparó su propia edición de las Escrituras y él cortó cuidadosamente las partes que a él no le gustaban. Las partes sobrenaturales de la Biblia, él las cortó y las sacó. Y él decía que era bueno parar con ese rompecabezas aritmético de que 3 es 1 y 1 es 3. Lo que estaba diciendo él, que él no entendía eso de la Trinidad. Porque la Biblia enseña claramente que Dios es uno, pero Dios es uno en 3 personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y las personas que utilizan este argumento van a tener muchos problemas porque la Biblia está repleta de enseñanzas
que parecen contradictorias y no son, solamente paradójicas o están más allá de nuestra comprensión. Porque ¿quién puede verdaderamente entender que Dios se hizo hombre? ¿Y quién puede completamente entender que Jesucristo, siendo una sola persona, a la vez tiene dos naturalezas? Sin mezclarse, sin confundirse. Eso lo dijimos en una clase en el Southside. Jesucristo es a la misma vez Dios y hombre. 100% Dios, 100% hombre y no 200%. ¿Quién puede entender eso? ¿Quién puede entender un pasaje que dice en Hechos, dice, y vosotros matasteis al autor de la vida? ¿Cómo? Ese tipo de lenguaje lo encontramos en la palabra de Dios. La Biblia fue inspirada por Dios, significa que fue exhalada por Dios, salió de Dios, que su origen es del mismo Dios, es la misma palabra de Dios. Ahora, la Biblia misma habla de esto en algún lugar. En el Antiguo Testamento hay por lo menos 2000 referencias donde dice que esta es la palabra de Dios que vino a fulano, palabra de Jehová que vino a fulano. Yo estaba chequeando los 12 libros de lo que le llaman los profetas menores, donde está Jonás, Amós y todos ellos. Usted busca, usted encuentra este tipo de lenguaje. Vino palabra de Jehová a Amós, a Jonás, increíble, increíble. Pero hay como 2000 referencias en el Antiguo Testamento usando este tipo de lenguaje. En el Antiguo Testamento. ¿Y qué tal en el Nuevo Testamento? ¿Qué reclama la misma Biblia en cuanto a su origen y su inspiración de que viene de Dios? Segunda de Pedro, no tienen que buscarlo, yo lo voy a leer, lo pueden anotar ustedes. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Yo le leo la palabra a los muchachos en la noche. Como he estado varias semanas estudiando bien este tema de la inspiración de las Escrituras, yo me he dado cuenta que hay algo que ha pasado en mí cuando voy a leer la palabra ahora. Cuando la voy a leer, como que soy recordado y digo, esta es la palabra de Dios. Como dice, ¿usted quiere oír a Dios hablando? No es que usted se pone en silencio completamente y ve si escucha algo o si siente algo. Si usted quiere oír a Dios hablando, lea la Biblia. Parece algo muy básico, pero yo les digo, a veces hay gente que tiene muchos años en la iglesia y cree muchas cosas desviadas. A veces porque no son entrenadas, no son instruidas, muchas veces porque no estudian la palabra, solamente escuchan 10 minutos, 15 minutos aquí y no entienden y no les importa tampoco, lo cual es penoso. Pero esta es la palabra de Dios. Es lo que ella misma reclama. Ahora, aquí puede haber alguien que diga, mira, yo soy cristiano, yo soy creyente y todo eso, pero a mí me gusta usar mi cerebro. ¿Hay algún problema con eso? Yo quiero como que tú me des algo que sea un poquito más moderno y como más de este tiempo. Tú, oye, porque es que yo tengo amigos que tienen PhD y cosas de eso. Tú me puedes dar algo, dame algo aunque sea. Aquí entre nosotros callados. Yo te voy a dar algo ahora. Yo te voy a dar evidencias. Algunas evidencias de que nos hablan de que la Biblia es la palabra de Dios. Pero la evidencia tiene un problema. La apologética, que es la defensa de la verdad usando evidencias, tiene cierta limitación. ¿Cuál es la limitación? No importa la cantidad de evidencia que tú puedas presentar a una persona, el problema no es falta de evidencia, es un problema moral, es un problema de corazón, es un problema de que el hombre es enemigo de Dios. Y no importa las evidencias, no va a creer. Porque es algo más fuerte, se necesita un milagro, se necesita que la persona nazca de nuevo, Juan capítulo 3. Por eso es que cuando Jesús resucitó a Lázaro de los muertos, en vez de arrepentirse, ¿qué hicieron? No tan solo querían matar al Señor, sino al mismo Lázaro también, porque no había manera de refutarlo. ¿Ven cuál es el problema? No importa los milagros. Sin embargo, las evidencias se pueden utilizar. Utilizando
un poquito de lo que Steve Lawson compartió de su sermón del versículo 16, voy a dar unas cuantas evidencias. Número 1, la evidencia de la exactitud histórica de las Escrituras. Dice que en la manera en que Lucas en el libro de los Hechos habla de los títulos oficiales romanos con tanta precisión, aun cuando los títulos de los oficiales romanos, procónsul, aun cuando esos títulos iban cambiando con el tiempo, dicen los expertos, especialmente un profesor de la Universidad de Manchester, dice que es impresionante la precisión con que Lucas se refiere a cada uno de ellos en el libro de los Hechos. Precisión histórica. El estanque de Betesda, ¿recuerdan en Juan capítulo 5 donde habían unos enfermos que creían que las aguas se movían y que cuando las aguas se movían, el primero que entraba a las aguas iba a ser sanado? Bueno, los críticos han dicho, eso de estanque de Betesda, eso nunca existió. Bueno, los arqueólogos han encontrado que el estanque de Betesda está. Porque la Biblia tiene exactitud histórica. También decían, ven acá, ¿cómo es que Moisés tanto tiempo atrás podía tener escritura? No había escritura en ese tiempo. Bueno, los arqueólogos han encontrado que no solamente tenían escritura, sino que también tenían un sistema de correo. No él, USPS, en ese tiempo, en el tiempo de Moisés, tenían un sistema de correo y se mandaban cartas. Como dice Steve Lawson, la Biblia nunca está tratando de ponerse al día con la ciencia, sino al revés. La ciencia tiene que ponerse al día con la Biblia. Otra evidencia, la evidencia de la precisión científica. Hablemos de la cantidad de estrellas en el universo. Y hace unas par de semanas dijimos esto. En el año 200 antes de Cristo, un tal Hipártacos miró al cielo y contó y dijo, bueno, hay unas 1022 estrellas. En el año 350 aproximadamente de nuestra era, después de Cristo, vino un tal Ptolemy y contó otra vez. Esta vez encontró 1056. Le subió un poquito. Kepler, unos 1000 años después, encontró y como que ajustó la cosa un poquito, se quedó cerca, pero le bajó y encontró que había 1055 estrellas. No sé con qué. No tenía, yo no podía prestar mis lentes, ¿verdad? Pero 1610 viene y entonces viene Galileo Galilei, que lo recordamos nosotros desde la clase de secundaria. Y Galileo inventa el telescopio y cuando Galileo ve, con lo que ve, cae de rodillas. Como sabemos hoy, se encuentran solamente en el universo que podemos ver 1000 millones de billones de estrellas. Eso es un 10 elevado a la 26. ¿Cómo así? Bueno, eso es un 10 con 26 ceros. Ni siquiera la deuda de Estados Unidos se compara ese número. Yo creo que llega a los trillones. Eso yo ni siquiera... Es increíble. Lo bueno es que no solamente hay una galaxia, hay millones y millones de galaxias donde hay esta cantidad. Es increíble. ¿Usted sabía que el Sol, que es la estrella más cercana a nosotros, la Tierra cabe en el Sol, si se pusiera dentro, casi 1 millón de veces en el Sol? Pero el Sol no es la estrella más grande. Hay una que se llama Betelgeuse. ¿Betelgeuse algo así? ¿Te lo oído? Ese es muchísimo mayor que el Sol. Jeremías 32:22 dice, como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir. ¿Quién le dijo eso a Jeremías? Solamente el Dios que inspiró las Escrituras pudo haber revelado esto a Jeremías. ¿Y qué tal la suspensión de la tierra sobre la nada? Hay un tiempo en que se creía que Atlas, de la mitología griega, y ustedes han visto eso en algunos libros, es un hombre fuerte y tiene el globo terráqueo encima de él así, o está así, inclinado así, con la tierra así. Dice, la tierra se entendía que estaba descansando sobre Atlas. Entonces algunos pensando decían, pero ¿y sobre quién entonces está fundamentado Atlas? Decían, bueno, está sobre un elefante. Ok, ¿y sobre quién está el elefante? Bueno, está sobre un mar de serpientes. ¿Y sobre quién está la serpiente? Y ahí se iban uno y...
Pero ¿qué encontramos en las escrituras entonces? Job capítulo 26 versículo 7 dice, Él extiende el norte sobre vacío. Él es el Señor, el creador. Dice, Él extiende el norte sobre vacío. Atención, cuelga la tierra sobre nada. Ay, mamá. ¿Usted sabe que la tierra está en el aire flotando? Usted lo sabe ahora. Y además que la tierra está inclinada a 23 grados. Porque ¿cómo va a decir la Biblia entonces que nada se escapa del calor del sol? Bueno, la tierra está inclinada a 23 grados para cuando la tierra da vuelta, el sol le dé por todas partes. Esto es un Dios increíblemente maravilloso y grande. Si hizo esas cosas, ¿no puede crear un libro como el que tenemos hoy? Usted tiene la palabra de Dios. Este es un material extraterrestre. Yo creo que sí. ¡Wow! La redondez de la tierra. Hace 500 años, en el tiempo de Colón, eso fue los otros días, se creía que si usted llegaba a cierto punto, usted se iba a caer. Porque la tierra era ¿qué? Plana. Y si tú llegabas ahí, la tierra... Todavía hay gente que piensa que la tierra es plana. Y váyate. Cristóbal Colón sabemos que llegó, y algunos piensan que Cristóbal Colón realmente había leído la Biblia, cogió unas ideas de ahí tal vez. Pero Isaías habla claramente, Isaías 40:22, dice, hablando de Dios, que Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Mucho tiempo después, 700 años antes de Cristo, hasta nuestra fecha, 2700 años antes, ¿quién le dijo eso a Isaías? El Dios que la creó. ¿Y qué tal la evidencia profética? Y como dice Steve Lawson, solamente con esta evidencia debería ser suficiente. Solo Dios conoce el futuro porque Dios ha determinado el futuro y ha dicho la historia del tiempo del futuro como si fuera pasado. Dios ha predicho y ha determinado lo que ha de pasar y Él la conoce y habla con precisión del futuro. Ciro, de los imperios, los 4 principales imperios que se detallan en Daniel, creo que en capítulo 5. Dios se refiere a Ciro por nombre 200 años antes que naciera Ciro. Es increíble. ¿Y qué tal las profecías acerca del Señor Jesucristo? La crucifixión fue inventada por los persas como 300 o 400 años antes de Cristo. La crucifixión, ese concepto. Si el Salmo 22 se escribió en el año 500, 600 antes de Cristo, o si se escribió 1000 años antes de Cristo, estamos hablando que cientos y cientos de años, ya Dios habla de cómo Cristo iba a morir. Antes de que se inventara la crucifixión. Si usted toma tiempo hoy y se lee el Salmo 22, y usted va a los evangelios y compara los detalles de la crucifixión de Cristo, es alarmante, es increíble los detalles, desde los clavos en sus manos, en sus pies, la lanza, el vinagre, la ropa. Eso es increíble. No hay probabilidad de poder predecir esas cosas. No hay. Es imposible. Y esas cosas ocurrieron como Dios las dijo. Yo me pregunto cómo yo voy en 10 minutos a meterle a ustedes 6 páginas que me quedan de 12. Pero vamos a ver. Si el mismo Dios es el originador de las Escrituras, entonces deberíamos esperar que la palabra de Dios es verdadera y que es confiable. Y por tanto, y es nuestro segundo punto, la palabra de Dios, si es Él, el originador, conociendo el carácter de Dios, entonces también es útil. Es el segundo punto, la utilidad de las Escrituras. Noten en la segunda parte del versículo 16, dice, que ella dice, es inspirada por Dios, y dice, y útil. Dice 4 palabras ahí. Dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Atención con estas palabras. No son iguales estas palabras, no son sinónimas y no están de más. Dios no habla de más.
Su palabra es perfecta. Oigan lo que dice el Salmo 12, versículo 6. Dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. La palabra de Dios es purificada 7 veces. No hay errores en ella. Ella es confiable. Lo que nos dice, podemos confiar. Dice, es útil para enseñar. El término aquí, enseñar, se refiere a doctrina. Y yo quiero llamar su atención sobre esta palabra doctrina, porque la palabra doctrina en algunos círculos evangélicos, no círculos no cristianos, sino que la palabra doctrina en algunos círculos evangélicos parece como si tuviera dientes o espinas. La palabra doctrina en algunos círculos es como una mala palabra. Y usted puede escuchar personas diciendo, bien intencionadas, hermanitas bien intencionadas, no me hables de doctrina, háblame de Cristo solamente. Mire, yo le voy a decir una cosa. Por favor, si usted es de esos que habla así, a partir de hoy, la semana que viene, ya no hable así. Porque si usted habla de esa manera, usted está demostrando falta de conocimiento. Y no quiero usar la palabra ignorante porque usted piensa que la palabra ignorante es decir que usted es un ignorante y que se ofende. Pero la palabra doctrina sencillamente quiere decir enseñanza. ¿Cómo tú vas a conocer a Cristo sin la enseñanza? Dice aquí que la palabra de Dios es buena para doctrina, para enseñanza. ¿Cómo entonces la vamos a desestimar? ¿Cómo vamos a saber si la doctrina bíblica, lo que Dios dice acerca del mismo, su carácter, lo que Él ha hecho, lo que le agrada, lo que le desagrada, sus promesas, sus advertencias, el origen del universo? No ocurrió hace 343 billones de años. Yo le ponen unos números para que parezcan como que sean reales, como precisos. El origen del hombre, Dios creó el hombre. El destino del hombre, ya sea que se pierda o que se salve. Hay un cielo y hay un infierno. Hay una pena cuando la gente no conoce las escrituras. Y le voy a dar un ejemplo. Este hombre traficante de muchachas jóvenes, es decir, puedo pronunciar esto más o menos, Jeffrey Epstein, yo creo que se pronuncia, que ustedes han leído en las noticias. Cuando las muchachas que fueron víctimas de este señor millonario estaban hablando, yo dije, wow. Dicen ellas muy adoloridas porque se murió este hombre, se mató o lo mataron, quién sabe. Y dicen ellas, decepcionadas, no va a enfrentar un juicio. Y yo me dije, ¿qué falta de conocimiento? No saben doctrina estas muchachas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ellas no saben? Porque Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No, esta vida no es lo último. Aquí una gente puede pasar un juicio y con trampa y todo eso. Hay un juicio que no va a pasar. En Éxodo 34:6, cuando dice, hablando del carácter de Dios, Dios mostrándole su gloria a Moisés, le dice que Él es misericordioso y tardo para la ira y grande en misericordia, pero, dice, en ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Atención, si usted cree que ha sido maltratado y ha recibido injusticia, lo que sea, hay un día que Dios va a hacer justicia. Nadie se le escapa. Si no conocemos doctrina, ¿cómo vamos a conocer el valor de la vida humana? Dice la Biblia, Cristo dice, hablando a sus discípulos, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Ustedes saben que hoy, personas universitarias y aún muchachos que terminaron su universidad, ¿no entienden esto? Yo estaba en Chicago con mi familia, estamos en el downtown. Viene un muchacho y me dice, muy educado él, ¿sabes qué? Los tigres del no sé dónde, de tal lugar, están siendo extinguidos. Y yo quiero que cuando mis hijos crezcan, ellos puedan ver esos tigres. Y yo sé más o menos por dónde viene. Esto es el movimiento de los defensores de los animales. Yo no tengo nada en contra de los animales. Yo tenía un perro grandísimo, pero aquí es muy complicado tener un perro, pero me gustan los animales. Pero a gustarme los animales y amar los animales y al tener los animales por encima del valor de la vida humana, son cosas diferentes. Yo le pregunto a este muchacho, mira, si tú tuvieras que decidir entre salvar la vida de un tigre, de esto que tú me estás diciendo, y la vida de un ser humano, ¿a cuál de los dos tú salvarías? No me respondió inmediatamente. ¿Ustedes saben que lo tuvo que pensar?
Y usted puede pensar que cuando él lo pensó me dio una respuesta que tú dices, ah, ok. No, él lo pensó y dijo, probablemente al tigre, dice él. Claro, yo no hice un buen trabajo ahí porque yo lo que le dije, yo estoy maravillado que tú me respondas así. Esa no es la manera de responder. Yo tengo que responder con, ¿verdad?, con argumentos. No decirle, así que a veces uno argumenta con la gente. ¿Cómo? ¿Y que tú crees eso? Pero tú no crees eso. ¿Y cómo tú vas a creer? No. Ya la próxima vez que me pase yo sé que voy a responder. Le hago más preguntas. Pero usted sabe que el ignorar la doctrina bíblica te lleva a un tipo de cosas como esta en que no se valora la vida humana. ¿Por qué se han asesinado aquí más de 50 millones de niños desde que se aprobó el aborto aquí en Estados Unidos? Porque no se conoce la doctrina y el valor de la vida humana. Eso entre otras cosas. La doctrina importa. Atención. La gente que tiene una mentalidad de anti-intelectualismo. Una mentalidad de que mientras yo menos sé, mejor. A mí no me enredes con tantas cosas. A mí no me gusta saber mucho porque yo mientras menos sé, así yo estoy mejor. Eso se llama, como dice John Piper, la ilusión de la ignorancia. Como yo leí una vez en un librito en las selecciones de Reader's Digest. Dice, la ignorancia no te matará, pero puede hacerte sudar. No, la ignorancia no ayuda para nada. ¿Cómo vamos a saber si la doctrina del diseño de la familia, los roles de cada uno, el esposo, la esposa, los hijos? ¿Cómo vamos a saber cómo el hombre puede ser salvo? Porque la Biblia habla claramente de que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando uno oye otra cosa por ahí que tú dices, bueno, los hombres se pueden salvar, no importa a qué religión vayan, si es de Buda, si es de Mahoma. No. Si usted conoce la doctrina, usted sabe claramente que no, que hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo hombre. Y que yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie, absolutamente nadie viene al Padre sino por mí, dijo Cristo. Usted tiene que conocer estas cosas. En segundo lugar, la escritura es útil para enseñar. Y en segundo lugar dice que es útil para redarguir. Esto se refiere a refutar doctrina falsa, lo que yo estoy haciendo ahora. Dice Pablo, hablando a Tito, otro de sus discípulos también, dice que debe ser una persona que va a ser pastor, retenedor de la palabra fiel, en Tito capítulo 1, versículo 9, dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Versículo 13, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Usted cree que el trabajo de un pastor es fácil? Si un pastor no está dispuesto a corregir el error, no está amando a la gente, está dejando que se pierdan. ¿Sabe lo que dice Dios en el Antiguo Testamento a los profetas? Dice que estos profetas se les salvan a mi pueblo y le curan la herida de mi pueblo con liviandad. Y les dicen paz, paz, cuando no hay paz. Dice MacArthur que la predicación dura produce corazones blandos y la predicación suave produce corazones duros. Yo estoy de acuerdo con eso. Estamos diciendo que siempre debemos estar gritando a la gente que y tú eres un pecador y para el infierno. No. Dependiendo del pasaje que le estamos explicando a la gente, vamos a poner el tono. Pero si yo solamente soy un pan y dulce nada más y todo, Dios te ama y todo está bien, no, yo no soy Joel Osteen. No. Si hay un pecado de el tiempo en que estamos viviendo es mostrar cierto tipo de convicción. ¿Qué tú estás diciendo, hermano? Bueno, lo que yo estoy diciendo es lo siguiente. Hay un pecado que ahora es intolerable en nuestro tiempo y es estar seguro de algo. Si usted dice, esto es la verdad y esto es mentira. Cristo es el único Salvador y todos los otros es falso. Usted es intolerante. ¿Usted sabe eso? Ahora lo que está de moda es dudar. Yo todo lo dudo. Yo no sé. Porque si usted sabe algo, a usted lo catalogan como de arrogante. Arrogante es el otro que dice que no sabe. Esto de reprender me recuerda a Juan el Bautista, cuando tuvo que corregir a Herodes, porque una muchacha, la hija de Herodías, la esposa de su hermano, él vivía con la esposa de su hermano, en pecado, en adulterio. Y Juan le decía, no te es lícito vivir con ella, un rey que lo podía matar. El rey le tenía miedo también a Juan el Bautista, que sabía que era un hombre que tenía columna vertebral.
Lo mandó a la cárcel. Esta mujer le tenía un odio tremendo a Juan y quería deshacerse de él, porque ella quería seguir en su pecado. Y Juan le decía, estás mal, estás en pecado, estás en pecado. ¿Quién quiere oír un predicador? Tú estás mal, tú estás mal. La hija de esta mujer un día hizo una danza, parece una danza muy, muy provocativa, y este hombre se volvió como loco. Y dijo, mira, que los reyes eran como así. Usted lee la historia y dice, estos reyes como locos. Pide lo que tú quieras, que yo te voy a dar, qué sé yo, cuántas ciudades y todo. Le dijo, mira la muchacha, ella danzó y él estaba tan emocionado, no sé si borracho, que pide lo que tú quieras, hasta la mitad del reino te voy a dar. Y ella fue a su mamá y le dijo, mira, ¿qué yo le pido? Y la mamá le dijo, esa perversa, dile que te dé la cabeza de Juan el Bautista. Y este hombre, así lo hizo, mandó a cortarle la cabeza a Juan el Bautista. Le cortaron la cabeza. ¿Por qué? Por reprender y corregir el pecado. Eso está mal, aunque le costó su cabeza. Un predicador, una persona que enseña la Biblia, debe estar dispuesto a llamar las cosas como son, lo que es pecado como pecado. Hay pasajes que dicen, mira, a los que persisten en pecar, dice, repréndelos duramente delante de todos para que los demás teman. ¿Cómo? Yo no sé si usted sabe lo que se llama la disciplina en la iglesia. ¿Cuántas veces ha visto usted lo que usted tiene de cristianismo aquí en Estados Unidos haciendo disciplina en la iglesia? Usted ha visto parando a una persona que está en pecado y se ha hablado con él, según Mateo 18, y se ha hablado con él y no hace caso. Usted ha visto que han parado a esa persona delante de la congregación y le han dicho, este fulano lo estamos botando de la iglesia porque ha demostrado que no es un cristiano. Y no lo vamos a tratar como cristiano porque ha demostrado que no lo es. ¿Usted ha visto eso alguna vez? No se practica porque eso cuesta. Pero eso es desobediencia. Porque el que está en pecado y sigue en pecado, los líderes y los que lo ven, y los hermanos que lo ven también, deben llamar la atención, corregirlo y ir con otra persona. Y si no se arrepiente, presentarlo a la iglesia. Y si no se arrepiente, la iglesia debe votarlo. Yo sé que estamos un poquito pasados, pero présteme unos cuantos minutos, por favor. No quiero hacer la segunda parte de este, sería demasiado intenso. En tercer lugar, la Biblia también es útil para corregir. ¿Cuál es la idea de corregir aquí? Corregir es enderezar. Ok. Usted, por ejemplo, vivía en una vida desordenada y todo eso. Ahora la Biblia te enseña cómo deber vivir. En la Biblia hay este concepto de quitar y poner, quitar y poner, quitar y poner. Por ejemplo, Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, no solamente usted quite esto, tiene que poner otra cosa. Dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Otro versículo más para adelante. Dice, el que hurtaba, el que robaba, ¿ok? No hurte más. Pero no se quede ahí. Ya tú robabas, no, ahora sigue la cosa ahí. Corregir. Dice, más trabaje, si no trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que corregir, que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la sana y necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Eso está en Efesios capítulo 4. En cuarto lugar, para instruir en justicia. La idea de instruir en justicia aquí es que después que el hombre tiene la doctrina, ha sido reprendido, ha sido corregido, entonces es como para llevarlo a otro nivel. ¿Recuerdan el pasaje que habla de añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio? Esa es la idea, de que el hombre llegue a ser entonces, llegar hasta la estatura de Cristo. Y en tercer lugar, ahora sí voy a volar, dice el último versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este punto lo que habla aquí es de la suficiencia de las Escrituras. La suficiencia de las Escrituras. No lo voy a poder desarrollar completamente aquí, pero yo quiero mostrarles algo porque yo pienso que si usted no estuviera sentado, usted se caería. Bueno, no todos, pero algunos. Esto va a ser lo último. Mire, voy a hacer esto para que usted se dé cuenta que voy a hacer lo último. Si yo pudiera sentarlo a usted, como yo hacía con una hermana, que ella decía que cuando yo le iba a corregir algo, dije que yo le abría los ojos así. Mira, hermana fulana, póngame atención. Si yo pudiera hacer eso, yo lo hiciera con usted para hablarle de este punto. Este libro de John MacArthur se llama La Consejería, y lo dimos aquí los miércoles hablando de la consejería bíblica versus la psicología o la supuesta psicología cristiana.
Muchos de ustedes no saben estas cosas y muchos de ustedes se escandalizarían. Escuchen algo aquí. La Biblia es suficiente sin la psicología. ¿Cuál es el problema con la psicología? Que la psicología dice que es el estudio del alma. La psicología fue inventada y creada por hombres impíos que eran anticristianos. Sigmund Freud, por ejemplo. Y es una pena que los evangélicos, después que aún el mundo estaba rechazando la psicología secular, los evangélicos parecían estarla abrazando, y como dice MacArthur, parece que los evangélicos son adictos a la psicoterapia y están buscando en fuentes rotas, están buscando aguas donde no hay, en vez de buscar en la Biblia. Usted quiere restauración para la ansiedad, para el temor. Léase Salmo 119 y vea lo que Dios dice ahí. ¿Por qué los programas como por ejemplo Alcohólicos Anónimos no funcionan? Porque se necesita una verdadera transformación. Solamente es una ayuda temporal. Usted quiere una transformación verdadera, es en la palabra que se encuentra. Miren un pedacito aquí. Oigan esto. Oigan la actitud de los supuestos expertos de esta materia en cuanto a la iglesia y los pastores. Y lo penoso con esto es que los pastores se tragaron ese cuento y empezaron a mandar a la gente que tenían problemas muy profundos porque la Biblia no puede resolverlos, empezaron a mandarlos a los psicólogos y a los psicoterapeutas. Miren la actitud de los supuestos expertos. Dice un libro de texto sobre psicología pastoral escrito en los años 50, resumió la actitud de los terapeutas profesionales hacia la consejería espiritual en estos términos. Dice, es deber del pastor no procurar arrojarse el papel de psiquiatra, sino que tan rápido como sea posible debe remitir al paciente a un profesional. No el pastor, no el psiquiatra, el psicólogo. ¿Cómo? Algunos de ustedes oyen eso y dicen, pero ¿cuál es el problema? Porque algunos de ustedes posiblemente lo han hecho. A menudo debe asegurarse del juicio del psiquiatra tocante a los síntomas que muestra quien hace la petición. Sobre todo, el clérigo, o sea, el pastor, en tales casos, debe colocarse bajo la dirección del psiquiatra. ¿Cómo? Si es que este último cree que su colaboración como religioso es de ayuda. La psicoterapia y la terapia religiosa demandan continuidad, tratamiento paciente por largos periodos y el clérigo pocas veces encuentra las horas para cumplir con esto. Por tanto, como parte del personal de su iglesia o sinagoga, debe tener un especialista el cual pueda referir los casos. Si no cuenta con tal profesional, podría ser un amigo, un consejero, el clérigo cuando se requiera. Todo esto demanda tiempo y dinero, por supuesto. Y no debe olvidarse que mientras el clérigo está dispuesto a brindar su tiempo libremente, el psiquiatra profesional debe hacer que sus horas cuenten en términos de dinero, por supuesto. ¿Cuánto tiempo duran las terapias? 1 año, 2 años, 3 años. Y a veces dicen, tiene que venir con los hijos y después tiene que venir con los nietos. Pero ven acá, ¿y por qué es esto? Y por último, con demasiada frecuencia, personas en angustia van al clérigo cuando no han tenido éxito en sus consultas con el psiquiatra, pero es asunto del pastor que de inmediato las envía de vuelta a su psiquiatra. Hermanos y hermanas, si usted le ha provocado esto sobre la psicología y usted no tiene mucha idea de esto, yo le recomiendo que usted compre este libro y usted lo lea por su propia cuenta. Y deje de estar hablando en favor de la psicología con ignorancia. No es bueno. Vamos a pararlo ahí. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que tenemos verdaderamente la palabra de Dios. La palabra que ha sido exhalada por Dios, producida por Dios. Aunque Dios, tú utilizaste autores humanos, es único este libro que, aunque los autores escribieron utilizando su propio vocabulario, su propia personalidad, aún así tú produjiste a través de ellos la suficiente y singular palabra de Dios que tenemos hoy. Te damos gracias por eso. En el nombre de Cristo. Amén. Están despedidos. Muchas gracias.